Bienvenidos a Verdades que Liberan. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa. Quiero compartir esta tarde también ya otro mensaje que tiene que ver con la confianza en Dios. ¿Cuánto confía usted en Dios? Escuché la historia de un incendio y había un niño que estaba en un segundo piso. Su papá estaba abajo y le decía: hijo, yo estoy aquí abajo, necesito que saltes. El niño le decía: papá, tengo miedo, no puedo saltar, es que no te veo. Y su papá abajo le decía: yo sí te veo, si saltas te aseguro que voy a atraparte, no te dejaré caer. Bueno, le dejo a su imaginación el desenlace. ¿Qué hubiese pasado si el niño no saltaba? Te dirá: de seguro se quemó. Y si saltaba, le aseguro que su padre lo hubiera atrapado en sus brazos. ¿Cuántas veces nosotros decimos: no, yo sí confío en Dios? Pero cuando llegamos a la realidad, demostramos que no es así. Cuando pasamos circunstancias difíciles, muchas veces lo primero que nos envuelve es la duda y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Escuché la historia de un hombre que trabajaba en un circo y en una de esas bicicletas ahí, él caminaba sobre la cuerda floja. A gran altura se cruzaba esa cuerda floja de un lugar a otro lado. Abajo estaba un amigo mirando y aplaudiendo. Luego él bajó y le dijo: ¿viste lo que hice? Y él dijo: sí, te felicito, eres un experto, eres un profesional. Y lo que haces es realmente asombroso. Y le dice: ¿tú crees que yo puedo volver a hacer eso otra vez? Y él le dice: desde luego que sí, veo que eres un experto. Y le dice: ¿tú confías que yo puedo cruzar otra vez y no me pasará nada? Y él dice: creo que sí. Bueno, eres mi amigo y si confías en mí, entonces quiero que cruces conmigo. Tú subirás a mi bicicleta y yo cruzaré. ¿Qué hubiese hecho usted? Este amigo le dijo: yo creo en ti, pero no como para subirme en esa misma bicicleta contigo y cruzar esa cuerda. No me pidas eso. ¿Sabe? Lo mismo decimos nosotros. No, yo sí creo en Dios. No, yo sí confío en Dios. Pero no lo suficiente como para mantenernos seguros, confiados y firmes ante una circunstancia que nos tambalea, sabiendo que Dios tiene el control. Cuando estamos en una circunstancia muy peligrosa, lo primero que hacemos es desesperarnos y gritar y muchos decir: ¿y dónde está Dios? Y cuando ya pasa: ¿y dónde estuvo Dios? Y no podemos ver a Dios porque, así como aquel hombre con su hijo, la nube de humo no le permitía ver a su padre. Pero Dios está ahí siempre. Sabemos que Dios puede hacer cosas imposibles, pero no creemos que lo haría con nosotros. Dios hace cosas imposibles. Dios hace cosas maravillosas y lo hace en nosotros y muchas veces a través de nosotros. Pero siempre estamos en esto de la incredulidad. Un día Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero de pronto vio el viento, vio las olas y se asustó y empezó a hundirse. Jesús, al ver que se hundía y que gritaba: Señor, sálvame, extendió su mano y lo sacó. Y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Mientras Pedro caminaba sobre las aguas, viviendo algo espectacular para una persona, rompiendo las leyes de la naturaleza, las leyes de la gravedad, él experimentó ese milagro. Pero luego quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en la tormenta. Y entonces empezó a hundirse. Él dudó. Y el Señor le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Está en confiar en Dios hasta el final lo que nos permite ver la gloria de Dios, lo que nos permite alcanzar el éxito en cuanto a Dios. Pero
El corazón del hombre está cargado de incredulidad. Necesitamos ver para creer. Con Dios es necesario creer para ver su gloria. Es cuando crees primero que puedes ver la manifestación de su poder, de su amor, de su misericordia. En la palabra de Dios encontramos historias de personas que cuando se enfrentaron a circunstancias difíciles, en vez de confiar en Dios, en vez de creer en Dios, hicieron todo lo contrario. Se llenaron de duda, se llenaron de incredulidad, empezaron a murmurar contra Dios y contra sus siervos, empezaron a reprochar a Dios, en vez de creer y esperar en Él. En el libro de Éxodo capítulo 15, hay una historia que nos va a hacer entender esto. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, después que habían cruzado el mar, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Miren, ellos acaban de ver cosas maravillosas. Este pueblo acaba de ver cómo el pueblo de Egipto es asolado por 10 plagas. Acaban de ver cómo Dios divide el mar para que ellos pasen, cómo pone la columna de nube y de fuego en medio como un escudo, cómo destruye al ejército egipcio al cerrarse el mar. Acaban de ver cómo Dios salva sus vidas. Acaban de ser testigos de la gloriosa manifestación de su poder. Pero luego empiezan, ya siendo libres, escapando de la muerte y de la esclavitud, a caminar por el desierto. Y caminan 3 días y no encuentran agua. Y tal vez el agua que llevaban sobre sí se les terminó. Y empiezan a reclamarle a Moisés: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a beber? Queremos agua. Llegan a un lugar donde había agua, pero esa agua era amarga. Y empiezan a murmurar contra Moisés. Moisés tiene que clamar a Dios. Y Dios hace un milagro al mostrarles un árbol que endulza esa agua. Entonces pudieron beber ellos. El Señor ahí los puso a prueba para ver la condición de su corazón. Si en verdad creían en Dios, si en verdad confiaban en Dios, si en verdad estaban seguros que Dios los iba a cuidar en el desierto, les iba a dar el agua, les iba a dar alimento, los iba a sostener. Pero ellos no creían realmente. Por eso hay un texto que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me lisonjean, me mienten con sus labios, pero es pura mentira. Su corazón no creen realmente. Ese era el pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Aunque eran libres, aún tenían mentalidad de esclavos. Y empezaban a murmurar cualquier incomodidad que encontraban. No estaban dispuestos a pasar las circunstancias difíciles. Querían que Dios les eche flores en el desierto y que pasen bonito por ese desierto. Tal vez no querían ni siquiera atravesar el desierto, querían atravesar un jardín de rosas. Pero para ser probados por Dios, para llegar a la tierra prometida, es necesario atravesar el desierto. El Señor les dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yahvé Rafa, yo soy Jehová tu sanador. El Señor está diciendo: si ustedes dejan de murmurar, dejan de ser incrédulos, si ustedes confían en mí, si ustedes creen en mí, si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes guardan mi palabra,
nunca les llegará las enfermedades que experimentaron los egipcios. Esas plagas nunca llegarán a ustedes, porque yo soy su sanador. ¿Sabe? El desenlace de esta historia es algo que no deja de asombrar. En el versículo 27 de Éxodo 15 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Sabe? Esto es algo que a mí me impacta, porque a veces actuamos de esa manera. Ellos caminaron 3 días por el desierto. Aquí estaban en un lugar donde había agua amarga y empiezan a quejarse. Empiezan a murmurar contra Dios y decir: nos has traído para que vamos a morir de sed, queremos agua. Pero esa agua es amarga y 3 días sin tomar agua, y empiezan a hacer problemas. No confiaron en Dios, no esperaron en Dios. Y al ver Dios que se estaban desanimando y que no confiaban en Él, tuvo que hacer un milagro y endulzar esa agua para tranquilizarlos. Pero ¿cómo se habrán sentido ellos? Por no esperar en Dios, por no confiar en Dios, por no entender que Dios tiene todo bajo control. Simplemente al cruzar ese lugar, tal vez una montaña, tal vez un lugar, a la vuelta de donde ellos se quejaron, Dios tenía preparado el lugar para que ellos descansen. ¿Sabe? Dice que habían 12 fuentes de agua. Habían 12 tribus de Israel. Y el Señor les tiene preparado una fuente de agua para cada tribu. Y también habían 70 palmeras para que ellos pudieran ahí descansar. Ahora divida usted 70 para 12 y verá que le dan casi por igual. Dios tenía preparado las fuentes de agua y las palmeras para alimentarlos y darles sombra. Pero esa bendición, ese oasis de paz, de descanso, estaba a la vuelta de su murmuración. Si ellos no hubieran murmurado, si ellos hubieran confiado en Dios, si ellos hubieran seguido avanzando, confiando que Dios les daría agua, hubieran llegado a aquellas palmeras y hubieran dicho: wow, Dios hace cosas grandes. Pero cuando ellos murmuran y Dios tiene que endulzarles el agua y llegan a ese lugar, deben haberse llenado de vergüenza y decir: nosotros murmuramos acá y a la vuelta de la esquina ya estaba lo que Dios tenía para nosotros. Qué tremendo es esto. ¿Cuánto confía usted en Dios? ¿Cuánto espera en Dios? ¿Usted se desespera fácilmente, se impacienta? Mucha gente hace eso. Muchas veces estamos a la vuelta de la bendición. Estamos a la vuelta de la provisión de Dios. Estamos a la vuelta de la respuesta de Dios. Pero nos impacientamos, murmuramos, nos quejamos y muchas veces retrocedemos cuando la bendición estaba tan cerca, a la vuelta de la esquina. ¿Y cuánta vergüenza se habrán llenado ellos de ver que Dios tenía lo que ellos necesitaban a la vuelta de la esquina? Pero ellos ya murmuraron, ya se desanimaron, ya pensaron en regresar. ¡Qué vergüenza para ellos! Por eso el Señor escribe: este es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo de un corazón duro, incrédulo. En otra parte dice: es un pueblo loco e ignorante. Dios empezó a hostigarse con ese pueblo y una vez quiso hasta destruirlo. Y Moisés dijo: Señor, ¿qué dirán de tu nombre? Y Dios dijo: está bien, pero esa generación no llegará a la tierra prometida. Llegarán sus hijos, porque esta gente no dejaba de murmurar. Más adelante, que Dios les da agua, que Dios les da ese descanso, no dejan de quejarse y ahora empiezan a pedir comida. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues
nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Qué tremenda es la queja que ellos hacen. Aunque ya eran libres, tenían mentalidad de esclavos. Aunque ya estaban camino a la tierra prometida, su corazón seguía en Egipto. Y Egipto simboliza el mundo. Mucha gente ha venido a Cristo, ya es libre, pero en su corazón sigue siendo esclavo de las cosas del mundo. Quieren volver a Egipto. No, dice, cuando me emborrachaba era mejor, cuando me iba a discotecas, cuando vivía perdidamente, creo que estaba mejor que ahora que soy cristiano. Sin entender que hay caminos que al hombre le parecen los correctos, pero su fin les lleva a la muerte. En cambio, Dios nos lleva a la tierra prometida. Jesús dijo, yo les voy a preparar un lugar y vendré a llevarlos. Para llegar allá, usted tiene que vivir en el desierto de este mundo, alejado de los deseos y placeres mundanos y del pecado. Pero cuando termine de cruzar ese desierto, usted llegará a la tierra prometida, que es el lugar que Cristo fue a preparar para los que creen en Él. Así que no sea impaciente y no tome la actitud de ellos. No, allá estábamos bien, allá estaban con las ollas de carne y el pan hasta saciarnos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Miren, Dios tuvo que hacer llover el pan del cielo para que ellos puedan comer. Aunque ellos murmuraban y se quejaban, sin embargo, Dios les tenía misericordia. También dice en el 16:8, dijo también Moisés a Jehová, dijo también Moisés, Jehová les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarlos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Miren, no solamente les dio que lloviera pan del cielo para sustentarlos, también les envió codornices para que comieran carne. Ellos empezaron a quejarse y a decir, ya estamos hastiados de comer solamente ese maná, eso que cae del cielo, y queremos comer carne. Y el Señor aún los complació en eso. Pero también esa misma carne que comieron significó su muerte. Aún la carne estaba en su boca y llegó la mortandad y murieron miles de personas por murmurar contra Dios, por querer siempre saciar los apetitos de su carne. En el libro de Números dice algo interesante en el capítulo 14. Números 11, perdón. Números 11. Ellos empiezan a reclamarle a Moisés de que estaban hostigados del maná. Y dicen, ahora queremos carne. Dios les manda codornices. Hay algo interesante en el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, muchos extranjeros se mezclaron allí. Y ellos estaban ahí diciendo, queremos comer carne, solamente maná. ¿Sabe? Cuando en el pueblo de Dios hay muchos extranjeros, ¿cuáles son los extranjeros? Aquellos que no han nacido de nuevo. Esa es la gente que anhela las cosas de la carne y que hace que también los verdaderos creyentes sean arrastrados por su conducta. Tenga cuidado con eso. Por eso Pablo escribe, no es necesario apartarnos de los borrachos, de los fornicarios de este mundo. Sería necesario salir del mundo. Sino apártense más bien de aquellos que, llamándose cristianos, son fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos. Porque esta gente es de tropiezo y puede arrastrarlos a murmurar contra Dios, a quejarse contra Dios y a desear todos los apetitos de la carne. Por eso el Señor tuvo que castigarlos. Dice en el versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos
antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó Jehová llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Ellos codiciaron. No, yo no quiero comer solo maná, quiero también carne. Y eso trajo mortandad sobre ellos. Mi amigo, mi hermano, ¿cuánto confía usted en Dios? ¿Qué tanto confía en Dios? ¿Usted murmura cuando tiene problemas? ¿Cuando hay escasez se queja? ¿O realmente usted espera en Dios hasta el final? Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, nos da un consejo. En el capítulo 10. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel. Muchos quedaron muertos en ese desierto porque no agradaron a Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire, esas cosas que vivió este pueblo quedaron como ejemplo para nosotros, para no codiciar lo mismo que ellos codiciaron. No sean idólatros como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios nos está mostrando a través de su palabra y todas las cosas que ellos vivieron como una advertencia y como ejemplo para nosotros. Alguien dijo que el tonto aprende de sus propias experiencias, mientras que el sabio aprende de las experiencias ajenas. Y aquí dice que estas cosas han sido puestas como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Es decir, no nos quejemos contra Dios, no murmuremos, no seamos impacientes, confiemos en Él hasta el final. Confiemos en Él de todo corazón. El pueblo de Israel, toda su historia, usted la puede ver en el Antiguo Testamento, es la historia de un pueblo rebelde, desobediente, incrédulo. Pero aún así Dios los amaba porque era el pueblo del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Era un pueblo que siempre se estaba renegando y rebelando de Dios. No confiaban realmente en Dios. No confiaban en su provisión, aún viendo las grandes maravillas de Dios. Por eso dice, estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros, para que no tengamos la misma actitud que tuvieron ellos. ¿Cuál es su actitud para con Dios? ¿Confía en Él completamente? Aunque esté pasando circunstancias difíciles, ¿espera en Dios? Bueno, hemos visto estos ejemplos negativos de personas que no creían en Dios, no confiaban realmente en Él y murmuraban. Pero también hay ejemplos positivos. En Primera de Reyes, capítulo 17, está la historia del profeta Elías, cuando tiene que irse a otro lugar porque había una sequía de 3 años. Él se encuentra en la casa de una mujer viuda y le dice: mujer, prepárame algo de comer. Esta mujer le dice: profeta, hombre de Dios, lo único que tengo es un poco de aceite y un puñado de harina. Y estaba recogiendo leña para ir a cocinar eso último que tengo y luego morirme de hambre porque no tengo más, sino esperar morir. Y el profeta le dice: mira, anda y prepárame a mí primero y luego te preparas para ti, porque Dios ha dicho que no va a escasear la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Cualquiera de otras personas hubiera dicho: ¿y yo cómo sé que eso es verdad? Yo no creo, yo primero voy a comer y no te voy a dar. Esta mujer no hizo eso. Esta mujer le creyó a Dios y fue y preparó para el profeta y se cumplió la palabra de Dios. No escaseó la harina
ni el aceite. Y esta mujer y su hijo y el profeta pudieron comer durante todo el tiempo de la sequía, hasta cuando volvió a llover sobre la tierra. Esta mujer le creyó a Dios y pudo ver su provisión, pudo ver su gloria. ¿Cuánto cree usted en Dios? Hay otra historia también de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Le tenían odio a ellos porque Dios los había puesto en un alto lugar. Y la gente buscó ahí crear leyes para hacerles daño. El rey había hecho una gran estatua y había promulgado que cualquiera que escuche el sonido de instrumentos y no se arrodille ante esa estatua, tenía que ser lanzado a un horno de fuego. Luego, esta gente denuncia que estos 3 judíos no se arrodillaban ante la estatua. Ellos son confrontados por el rey y el rey le dice: si ustedes no se arrodillan ante el ídolo que he creado, los voy a lanzar a un horno de fuego calentado 7 veces. Ellos le dicen: nosotros no nos vamos a arrodillar ni vamos a adorar esa imagen. Ellos confiaban en su Dios. Ellos adoraban solamente al Dios de Israel y tenían bien claro la ley de Dios de no hacer imágenes ni arrodillarse ante ellas. Y ellos le dicen: el Dios en que hemos creído puede librarnos de tu horno de fuego y de tu mano, pero aun si Dios no nos libra, no vamos a adorar tu imagen. Ellos están diciendo: si tenemos que morir, pues moriremos, pero no vamos a adorar a otro Dios, ni vamos a adorar esa imagen. Preferimos morir en ese horno antes que adorar a otro Dios. Aun si Dios no nos salva de ese horno, preferimos morir que adorar a otro Dios. Y usted puede leer el desenlace de la historia. Aunque lo lanzaron a ese horno de fuego, aún los soldados que los lanzaron murieron del calor del fuego. Sin embargo, estos 3 muchachos, estos 3 varones que dijeron: no vamos a adorar a ese Dios, el Señor envió su ángel, el ángel de Dios estaba ahí, y pudieron salir vivos de ese horno de fuego, sin quemarse ni sus cabellos, ni su ropa, ni siquiera olían a fuego. Ellos pudieron ver la gloria de Dios porque estuvieron dispuestos a morir siendo fieles a su Dios antes que adorar a otro Dios. Ellos confiaban en su Dios, que tenía el poder para hacer grandes milagros y maravillas. ¿Y usted cuánto confía en Dios? Cuando está cerca de que lo lancen a un horno, ¿qué hace? ¿Renegar? Cuando está pasando por un desierto, ¿qué hace? ¿Quejarse? ¿Desanimarse? ¿Murmurar? ¿O se mantiene firme sabiendo que a la vuelta de la esquina está la bendición y la provisión de Dios? Está esas fuentes y esas palmeras. Job dice unas palabras muy hermosas en el capítulo 13, versículo 15 de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Mucha gente dice: si Dios me da salud, me saca de esta enfermedad, voy a seguir a Dios. Resulta que no se cura y dice: no, yo no quiero saber nada de Dios. Si Dios salva mi matrimonio y no se va mi esposo o mi esposa, entonces voy a ir a la iglesia y voy a seguir a Dios. Resulta que se separó y ahora dice: no quiero saber nada de Dios. Si Dios me da trabajo, si Dios me ayuda en este negocio, yo voy a seguir a Dios. Resulta que le fue peor en el negocio y dicen: no, Dios no me ayudó, no quiero saber nada de Dios. Y reniegan y murmuran contra Dios y culpan a Dios de sus desgracias, sin entender que son ellos mismos en su corazón endurecido por darle la espalda a Dios. Y mucha gente dice: si Dios me bendice, si Dios me ayuda, si Dios me saca de esto, yo voy a seguir a Dios. Pero déjeme decirle que usted no puede sobornar a Dios, usted no puede manipular a Dios, usted no puede usar a Dios. Él es soberano y hace lo que Él quiere. Cuando usted ama incondicionalmente a Dios, es cuando usted ve la gloria de Dios. No es ver para creer, es creer para ver. Cuando usted dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Señor, aunque no encuentre trabajo, Señor, aunque mi hogar no se arregle, aunque muera con esta enfermedad, no importa las circunstancias, aunque tú me matares, en ti esperaré, tú eres mi Dios. Hay una película muy bonita, se llama El desafío de los gigantes. El entrenador de equipo de fútbol americano tiene tantos problemas
Y él le dice, Señor, si no me quieres dar trabajo, Señor, si no me quieres dar un hijo, igual te adoraré, igual tú estás en el trono. Y enseña a sus alumnos a decir, si perdemos, te adoramos, si ganamos, te adoramos, pero todo te daremos a ti la gloria. Esa es la actitud correcta cuando usted confía en Dios. Usted no cuestiona a Dios, usted no condiciona a Dios, sino que confía abiertamente en Él, de que Él tiene el control, de que Él tiene la provisión, de que Él es soberano y hace lo que Él quiera. Lo correcto es decir, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida, estoy en tus manos, confío en ti, sea que viva o que muera, soy tuyo. Aunque Dios no me salve de este horno, no adoraré a otro, no renegaré, no murmuraré, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Cuando usted decide amar, confiar, seguir a Dios incondicionalmente, usted podrá ver la grandeza de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios en su vida. Usted podrá ver que llegará a ese oasis de paz. Tendrá esa paz en medio de la tormenta. ¿Cuánto confía usted en Dios? Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Necesita usted descansar? Solo en Jesucristo usted puede encontrar ese descanso. ¿Cuánto confía realmente usted en Dios? Deseo que de todo corazón usted deposite toda su confianza en Dios para que pueda ver su grandeza, su amor, su gloria. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.